por todas las estrellas antiguas. ¿Qué son estas lecturas? La voz del oficial de sensores imperiales se quebró por el miedo mientras las alarmas de emergencia resonaban en toda la capital. Mi señor, esto no puede ser correcto. Firmas de energía están apareciendo por todas partes. El gran almirante Vex corrió hacia la pantalla de mando central, su orgulloso uniforme imperial desaliñado por la prisa. Su tercer corazón casi se detuvo al ver los registros. Decenas de miles de naves de guerra estaban materializándose simultáneamente en todo el espacio imperial. Naves de un tamaño y poder imposibles, con cascos oscuros que parecían devorar la luz misma. Imposible, susurró con las manos temblorosas sobre la consola. Su civilización fue destruida, aniquilamos sus colonias. No pueden ser humanos. Mi señor. La voz del oficial de sensores se quebró. Las lecturas energéticas están más allá de nuestra escala de clasificación. Una sola de sus naves genera más poder que toda nuestra flota de defensa combinada. Las colosales naves se mantenían en formación perfecta, sus cascos absorbiendo la luz como agujeros en el espacio. Hace 5 años, el Imperio había atacado las colonias humanas, esperando una victoria fácil sobre una especie primitiva. Ahora, mientras Vex observaba la pantalla táctica iluminándose con más y más firmas enemigas, comprendió su error fatal. Señor, están desplegando algo. El oficial de sensores hizo una pausa, con el horror impregnando su voz. Por las estrellas antiguas, cazas, millones de ellos. Las naves humanas se abrieron como flores mortales, liberando enjambres de pequeñas naves que se movían con precisión imposible. Su formación no era solo una demostración de fuerza, sino un arte, un ballet de destrucción potencial, coreografiado con perfección inhumana. Una transmisión irrumpió en todos los canales imperiales, anulando cualquier encriptación. Una voz humana, fría y serena, habló. Aquí la almirante de flota Sara Chen, del Comando Unido de la Tierra. Hace 5 años, ustedes le dieron a la humanidad una lección de crueldad. Desde entonces, hemos pasado cada momento preparándonos para devolverles el favor. Vex vio cómo sus mejores contramedidas fallaban en obtener cualquier escaneo detallado de la flota humana. Sus naves parecían parpadear entre dimensiones. Sus lecturas deslizándose de los sensores como agua entre los dedos. Fuerzas imperiales en todos los mundos serán testigos del precio de su arrogancia. Continuó Chen. Su imperio nos enseñó que la misericordia es debilidad. Ahora verán lo que la humanidad hace cuando deja de contenerse. La primera oleada de cazas humanos avanzó, sus movimientos sincronizados con una precisión aterradora. Los sistemas de puntería más avanzados del imperio eran incapaces de fijar un blanco. Sus mejores escudos eran inútiles contra armas que parecían doblar la realidad misma. En ese instante, mientras veía la venganza de la humanidad desplegarse con una precisión fría y calculada, el gran almirante Vex finalmente entendió. El imperio no había roto a la humanidad hace 5 años. La había obligado a evolucionar. 5 años antes, los grandes salones de la Cámara del Consejo Imperial resonaban con risas mientras el informe del almirante Marcus concluía. Esos humanos, el alto consejero Ben desdeñó, apenas controlan 4 mundos. Sus naves más grandes cabrían en nuestros hangares auxiliares. Los 12 miembros del consejo, envueltos en sus túnicas ceremoniales, intercambiaron miradas divertidas alrededor de la mesa cristalina. Solo el consejero Junior Reed permaneció en silencio, su sencillo uniforme gris en marcado contraste con la opulencia de la sala. «Mis señores», se atrevió a decir, «nuestros exploradores reportan algo sin precedentes.
Han logrado el viaje más rápido que la luz en apenas unos siglos después de descubrir la electricidad. Ninguna otra especie ha evolucionado tan rápido. ¡Basta! Marcus golpeó la mesa con su enorme puño. He visto sus mundos de primera mano. Son primitivos, divididos, aún libran guerras entre ellos mismos. Se giró hacia Ben, con los ojos brillando de confianza. Dame 3 destructores. Le recordaremos a la galaxia el poder del Imperio. La orden fue dada. El error fue cometido. En la oscuridad de las instalaciones lunares de la Tierra, la doctora Sarah Chen observó cómo los destructores imperiales arrasaban las colonias humanas. Mientras miles de millones morían, lo documentó. Todo, sus armas, sus escudos, sus tácticas. El Imperio esperaba rendición. En su lugar, le dio a la humanidad un regalo, un propósito unificado. Comiencen la fase 1, ordenó, su voz resonando a través del centro de mando subterráneo. En toda la Tierra, enormes instalaciones descendieron bajo la superficie. Cada fábrica, cada laboratorio, cada centro industrial desapareció bajo tierra. Para los observadores imperiales, la humanidad parecía rota, replegándose en el aislamiento. No entendían lo que el aislamiento significaba para los humanos. En las profundidades de la fosa de las Marianas, las forjas cuánticas cobraron vida. En cavernas bajo el Sahara, reactores de antimateria se encendieron. A lo largo del cinturón de asteroides, instalaciones mineras automatizadas comenzaron a extraer materiales a un ritmo sin precedentes. La humanidad no se estaba escondiendo, se estaba preparando. La doctora Chen se convirtió en la almirante Chen, supervisando la mayor expansión militar en la historia humana. Las naciones tradicionales dejaron de existir cuando la Tierra se unificó bajo un solo estandarte: la supervivencia. Cada mente humana se enfocó en un único objetivo: evolucionar por necesidad. Los exploradores imperiales informaban de mínima actividad en la superficie terrestre. Veían lo que la humanidad quería que vieran: ciudades abandonadas, débiles firmas de energía, una civilización derrotada. No detectaron la vasta red que se extendía por todo el sistema solar. No podían escanear lo suficientemente profundo como para descubrir los colosales proyectos de construcción que transformaban los mundos humanos desde adentro. En una instalación oculta bajo el hielo de Europa, el Dr. James Martínez logró el avance decisivo. Miren las frecuencias de sus escudos, explicó a Chen, ahora almirante de flota. Están tan enfocados en detener armas cinéticas y energéticas que nunca consideraron la variación de fase. Su equipo había desarrollado armas que no solo penetraban los escudos imperiales, sino que ignoraban por completo los principios en los que esos escudos estaban basados. 12 meses después del inicio de la preparación, las primeras naves prototipo emergieron de los astilleros lunares. No eran solo naves, eran la respuesta de la humanidad a la arrogancia imperial. Computadoras cuánticas guiaban sus sistemas. Interfaces neuronales conectaban a los pilotos directamente con sus cazas. Cada arma era un testimonio del ingenio humano llevado hasta sus límites. Los espías del Imperio no informaron nada. Sus sensores no detectaron nada. Sus analistas no predijeron nada. A los 3 años, la transformación de la humanidad se aceleró. Las ciudades ya no estaban solo bajo tierra, se habían convertido en centros de manufactura interconectados. Cada niño aprendía física avanzada junto con historia. Cada ciudadano contribuía al esfuerzo bélico, no por obligación, sino por un propósito compartido. La almirante Chen observaba desde la cubierta de observación del proyecto Fénix, viendo cómo los constructores automatizados ensamblaban naves que harían que los acorazados imperiales parecieran juguetes.
Informe de estado, ordenó. Las armas de cambio de fase operan al 300% de la eficiencia proyectada, respondió su asistente. El sistema de control de flota basado en la red neural está en línea. Las tasas de producción superan todas las estimaciones. Chen se permitió una leve sonrisa. El imperio pensó que había dispersado a la humanidad como polvo al viento. En realidad, la había comprimido en un diamante. 4 años después del ataque, las primeras flotas de sigilo humanas comenzaron su despliegue silencioso. Naves capaces de doblar la luz alrededor de sus cascos se deslizaron más allá de las patrullas imperiales, recolectaban inteligencia, probaban defensas y esperaban. Cada una de esas naves llevaba armas que violaban las leyes de la física, tal como el imperio las entendía. Cada tripulación había entrenado en simuladores durante miles de horas, sus reflejos perfeccionados hasta la maestría. Las patrullas del imperio nunca notaron las sombras moviéndose a través de sus sectores. Sus sensores más avanzados no podían detectar naves que existían parcialmente fuera de fase con el espacio normal. Sus poderosas flotas no podían rastrear naves que manipulaban la gravedad misma. En ciudades subterráneas a lo largo de la Tierra, los niños que habían visto sus colonias arder crecieron para convertirse en guerreros capaces de pilotar naves con su mente. Científicos que antes trabajaban en el cambio climático, ahora desarrollaban armas capaces de desgarrar el tejido de la realidad. Ingenieros que construían rascacielos ahora ensamblaban naves capaces de bailar entre dimensiones. 5 años exactos después del ataque imperial, la humanidad estaba lista. Sus flotas ya se habían posicionado, invisibles y a la espera. Sus armas estaban preparadas. Sus tripulaciones estaban listas. Cada nave, cada arma, cada táctica había sido probada incontables veces en secreto. El imperio pensó que le había enseñado a la humanidad sobre el poder. En realidad, les habían enseñado sobre la paciencia, sobre la preparación, sobre la fuerza que nace de la unidad absoluta de propósito. Ahora, mientras la almirante Chen daba la orden para la primera oleada de ataques, recordó el día en que vio arder las colonias humanas. El imperio había esperado que los humanos se comportaran como todas las demás especies que habían conquistado, que se sometieran, que se rindieran, que aceptaran su destino. Olvidaron un detalle crucial sobre la humanidad. Aprendemos de nuestros enemigos, nos adaptamos, evolucionamos, y ahora íbamos a enseñarle al imperio lo que eso significaba. El primer ataque llegó sin advertencia. En 15 sistemas imperiales críticos, las naves de sigilo humanas emergieron de sus escondites simultáneamente. Habían esperado durante meses, recopilando información, identificando objetivos. La arrogancia del imperio lo hizo fácil. Nunca se les ocurrió buscar naves que pudieran doblar la luz misma. En el mundo astillero de Centauri Prime, el almirante Robert Chen, hermano de Sarah, que había perdido a su esposa en Nueva Edén, observó a través de su interfaz neural mientras 30 naves humanas se materializaban de la nada. Su misión era simple: destruir la capacidad del imperio de 1900, construir naves de guerra, todas las naves, fuego a discreción, ordenó con voz fría. Recuerden Nueva Edén. Los cañones de cambio de fase dispararon. Los escudos imperiales bien podrían haber sido de papel. Los enormes diques de construcción simplemente dejaron de existir, su materia dispersada a través de dimensiones. 5 años de desarrollo de armas habían creado algo que el imperio jamás imaginó posible. En el sistema Nexus, el equipo de ataque del comandante Wilson golpeó los centros de mando militar. Los sistemas de detección más avanzados del imperio no podían rastrear las naves humanas. Sus mejores armas no podían tocarlas. No era una batalla, era una cirugía. Señor,
informó su oficial táctico. Refuerzos imperiales llegando, 3 grupos de destructores. Wilson ni siquiera parpadeó. Muéstrenles lo que la humanidad ha aprendido sobre la guerra. Las naves humanas se movieron como bailarines, sus maniobras imposiblemente precisas. Los ordenadores de puntería imperiales no podían seguirlas. Los destructores dispararon a ciegas al vacío, sus disparos atravesando zonas donde las naves humanas parecían estar. Entonces, los cañones de cambio de fase volvieron a disparar. Los destructores imperiales no explotaron. Simplemente se deshicieron, sus enlaces atómicos desgarrados por armas que operaban más allá del espacio-tiempo convencional. Desde su búnker de mando, el gran almirante Vex recibía informes cada vez más desesperados. Su poderosa flota estaba siendo destruida por un enemigo al que no podían ver ni combatir. Sus reservas estratégicas habían desaparecido. Sus planes de respaldo eran ruinas. «Mi señor», un joven oficial irrumpió en la sala. «Estamos detectando nuevas señales, enormes perturbaciones en el hiperespacio en el borde de nuestro perímetro defensivo». Vex sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir con enormes?». El oficial tragó saliva. «Señor, es la flota principal humana. Estos ataques solo eran la fuerza avanzada». El almirante se dejó caer en su silla al comprender la realidad. Pensaron que la humanidad se rompería cuando destruyeron sus colonias. En su lugar habían creado algo sin precedentes, una civilización entera transformada en un arma de guerra. Ahora esa arma estaba apuntada al corazón del imperio. En órbita sobre el planeta capital, la tripulación de la Estación de Defensa Imperial. Uno observó con terror cómo sus armas más poderosas desaparecían en el vacío, absorbidas por naves humanas invisibles. Sus sensores no podían fijar un blanco, pero sabían que estaban rodeados. El comandante de la estación abrió una frecuencia general. «Por favor, tenemos civiles a bordo». Una voz fría respondió. «¿Como los civiles en Nueva Edén? En la colonia Aurora, en Nueva Terra». «Les mostraron misericordia, comandante. Las naves humanas se descloquearon. Eran hermosas de una manera aterradora. Naves estilizadas, oscuras, que parecían devorar la luz. Sus armas parecían casi orgánicas, pulsando con energías extrañas que la ciencia imperial no podía explicar. Lo largo del espacio imperial, las bases militares quedaron en silencio. Los centros de comunicación cayeron. Los astilleros ardieron. El imperio había pasado 10.000 años construyendo su poder militar. La humanidad lo estaba desmantelando en horas. Entonces, en cada pantalla, en cada instalación imperial, apareció un mensaje en un texto claro y directo. «Ustedes provocaron esto. No hay condiciones, no hay rendición, no hay piedad». En el fondo, una cuenta regresiva apareció, avanzando con precisión mecánica. El alto consejero Ben tropezó por los dorados pasillos del Palacio Imperial, sus túnicas ceremoniales olvidadas en favor de un equipo de combate sencillo. Detrás de él, el consejero Reed lo alcanzó, aferrando una tableta de datos que mostraba la creciente catástrofe. «15 sistemas», exclamó Ben, incrédulo. «Atacaron 15 sistemas a la vez. ¿Cómo es esto posible?». Antes de que Reed pudiera responder, cada pantalla, cada holograma, cada dispositivo de comunicación del palacio cobró vida. Lo mismo estaba ocurriendo en cada mundo imperial, en cada nave, en cada colonia. La cuenta regresiva llegó a 0. A lo largo del espacio imperial, enormes ventanas de hiperespacio comenzaron a abrirse. La flota principal humana había llegado. Los ataques anteriores solo habían sido el preludio. En su búnker de emergencia, Vex vio cómo su peor pesadilla se hacía realidad.
Las naves humanas seguían llegando. Cientos, luego miles, luego decenas de miles. Cada una más grande y más poderosa que cualquier cosa que el Imperio hubiera construido jamás. ¿Cómo?, susurró Ben. ¿Cómo pudieron construir tantas? Reed miró a sus antiguos colegas con lástima. Olvidamos la lección más importante de la historia. Nunca acorralen a alguien hasta el punto de que no tengan nada que perder. Matamos a millones de los suyos. Pensamos que se quebrarían. En su lugar, les dimos una razón para unirse, para transformarse, para convertirse en algo mucho más terrible de lo que jamás pudimos imaginar. La flota humana tomó posición con precisión mecánica. En cada mundo imperial, los ciudadanos levantaron la vista y vieron sus cielos llenos de naves, oscuras, heraldos de juicio. Un nuevo mensaje apareció en todas las pantallas. El Imperio nos enseñó que la misericordia es debilidad. Ahora enseñaremos al Imperio lo que significa la verdadera fuerza. Su tiempo ha terminado. El tiempo de la humanidad ha comenzado. La guerra real estaba a punto de comenzar. El cielo de la capital imperial se oscureció con naves. No eran las familiares naves plateadas y azules del Imperio. Eran algo más oscuro, más amenazante. La flota humana se extendía más allá del alcance de la vista. Cada nave, una obra maestra de guerra. En el puente de la venganza de la Tierra, el primer superacorazado de la humanidad, la almirante Sarah Chen observaba con calma. Con 15 kilómetros de longitud, su nave hacía que los acorazados imperiales parecieran juguetes. A través del enorme ventanal, miles de naves humanas se alineaban en formación de ataque. Todos los grupos de flota reportan listos. Almirante, anunció su segundo al mando. La flota imperial está intentando formar una línea defensiva. Chen permitió que una leve y fría sonrisa cruzara su rostro. El display táctico se iluminó, mostrando casi 10.000 naves imperiales formando una pared protectora alrededor de su capital. 5 años atrás, tal flota habría parecido invencible. Ahora, parecía dolorosamente obsoleta. «Abran un canal para todas las fuerzas imperiales», ordenó Chen. «Déjenlos ver lo que ha creado su arrogancia». Las naves humanas activaron sus luces externas al mismo tiempo. En la oscuridad del espacio, resplandecieron como estrellas furiosas. Los sensores imperiales finalmente obtuvieron una imagen clara de lo que la humanidad había construido. Cada nave estaba armada con tecnologías que no existían 5 años atrás. Sus cascos estaban cubiertos con patrones cambiantes que parecían devorar la luz misma. Naves imperiales. La voz de Chen resonó en cada canal imperial. No pueden ganar esta batalla. Sus escudos no pueden detener nuestras armas. Sus sensores no pueden rastrear nuestras naves. Sus tácticas están 5 años desactualizadas. Desde su centro de mando, Vex observó con horror cómo sus sensores intentaban analizar la flota humana. Las lecturas energéticas estaban fuera de toda escala. Un solo acorazado humano tenía suficiente poder para arrasar un continente. En desesperación, Vex hizo su última jugada. «Desplieguen las naves civiles», ordenó. «Colóquenlas entre nuestras fuerzas y las suyas. Ni siquiera estos humanos arriesgarán matar inocentes». Miles de naves civiles, transbordadores de pasajeros, cargueros, yates privados, fueron forzadas a formar una barrera defensiva. Millones de ciudadanos imperiales se convirtieron en escudos involuntarios para su ejército. En la venganza de la Tierra, Chen recibió el informe. Su expresión se endureció. «Así que se esconden detrás de su propia gente», dijo en voz baja. «Muéstrenles cuánto ha aprendido la humanidad sobre precisión». El movimiento de la flota humana cambió.
Las enormes naves comenzaron una danza intrincada, entrelazándose a través del espacio con una gracia imposible. Sus armas de cambio de fase disparaban en secuencias perfectamente sincronizadas, creando corredores de seguridad entre las explosiones. «Activen los haces tractores gravitatorios», ordenó Chen. Una nueva tecnología, desarrollada en secreto, se extendió hacia las naves civiles imperiales. Una por una, fueron apartadas suavemente del campo de batalla, con sus pasajeros ilesos. La estrategia del escudo humano del imperio colapsó en minutos. Un mensaje apareció en todas las pantallas imperiales. Recordamos a los inocentes de Nueva Edén. No nos convertiremos en ustedes. Entonces comenzó el verdadero ataque. Las naves humanas atravesaron las brechas en la formación imperial, apareciendo dentro de sus líneas defensivas. Los cañones de cambio de fase dispararon con precisión quirúrgica, destruyendo objetivos militares mientras dejaban las estructuras civiles intactas. Desde su centro de mando, Vex observó cómo su pantalla táctica se teñía de rojo. Cada vez más activos imperiales desaparecían. Su poderosa flota, la misma que había dominado la galaxia por milenios, ahora corría y se escondía de un enemigo al que habían despreciado como primitivo hacía solo 5 años. «Lancen todo», ordenó con desesperación. «Cada nave, cada arma, cada caza que tengamos». El contraataque imperial comenzó. Millones de armas dispararon a la vez, convirtiendo el espacio en una tormenta de energía y destrucción. Por un momento, parecía magnífico, el poderío total del imperio desatado en un asalto desesperado. La flota humana ni siquiera intentó esquivar. Las armas imperiales golpearon sus objetivos y pasaron a través de ellos, inofensivas. La humanidad había dominado la tecnología de cambio de fase a tal punto que podían hacer que toda su flota fuera intocable. «Apunten solo a sus centros de mando», ordenó Chen. «Muéstrenles la diferencia entre venganza y justicia». Las armas humanas dispararon, las instalaciones militares desaparecieron, los centros de mando colapsaron, las plataformas de defensa dejaron de existir. Pero ni un solo objetivo civil fue alcanzado. En su centro de mando, Vex recibió los informes finales. La flota humana había logrado superioridad táctica total. Sus armas eran imparables, sus defensas impenetrables, sus tácticas perfectas. La última resistencia del imperio había terminado. Ahora venía el momento del juicio. El juicio final en el gran salón del trono del Palacio Imperial quedó en silencio cuando la almirante Chen cruzó sus enormes puertas. Su sencillo uniforme negro contrastaba con las decoraciones doradas y ornamentadas del imperio. Detrás de ella un grupo de oficiales humanos la seguía. Ninguno mostraba triunfo ni furia. En el centro del salón, el alto consejero Ven y los líderes imperiales arrodillados. Las túnicas magníficas de antaño ahora estaban arrugadas y manchadas. El poderoso imperio, que había reinado por 10.000 años, esperaba el juicio de la humanidad. «Esperamos la ejecución», dijo Ben en voz baja. «Es lo que haríamos si estuviéramos en su lugar». Chen se detuvo frente a ellos. «Precisamente por eso no lo haremos. Nosotros no somos ustedes. Nunca lo seremos». Las enormes pantallas del palacio se iluminaron, mostrando imágenes de todo el espacio imperial. Las naves humanas distribuían ayuda a los mundos dañados. Equipos médicos trataban a civiles heridos. Ingenieros reparaban la infraestructura crítica. Su imperio nos enseñó la lección equivocada hace 5 años, continuó Chen. Pensaron que nos enseñaron sobre el poder. En su lugar, nos enseñaron sobre la unidad, sobre la innovación, sobre la fuerza que nace de trabajar juntos. Nuevo mensaje fue transmitido a cada mundo imperial.
La era del imperio ha terminado, la era de la cooperación comienza. En órbita sobre la capital, la flota humana comenzó a cambiar de formación. Las enormes naves de guerra, construidas para la venganza, ahora tomaban posiciones defensivas alrededor de los mundos imperiales. Sus armas se desactivaron. Sus escuadrones, de cazas, antes una marea de destrucción, se reorganizaron en patrones de patrulla. Hace 5 años, casi destruyeron a la humanidad, dijo Chen a los líderes imperiales. Esperaban que nos quebráramos. En cambio, evolucionamos. Transformamos toda nuestra civilización, no solo para la guerra, sino para la supervivencia. Ahora, ayudaremos a transformar la suya. Las pantallas mostraron nuevas imágenes, ingenieros humanos, enseñando a científicos imperiales sobre la tecnología de cambio de fase. Equipos médicos compartiendo técnicas avanzadas de curación. Expertos agrícolas ayudando a reconstruir colonias devastadas. Los humanos que asesinaron hace 5 años, concluyó Chen, les construiremos un monumento. No como un recordatorio de venganza, sino como una lección. Una lección sobre el costo de la arrogancia y el precio de la guerra. Su sacrificio no nos llevó a la destrucción, sino a la transformación. El sol se puso sobre la capital imperial, marcando el fin de una era y el comienzo de otra. La humanidad había venido buscando venganza, pero eligió entregar algo mucho más poderoso: esperanza. En los cielos, las naves humanas permanecieron en 1900 su vigilia, ya no como conquistadores, sino como guardianes de una nueva era en la historia galáctica.